Buenas tardes, somos el equipo 2. En esta ocasión vamos a exponer acerca de la formación de las palabras y los integrantes de este equipo nuevamente somos Xiao Portillo Alfa, Chan Canche Jonathan y Puc Cuadras Omar. El primer tema que vamos a ver es acerca del cambio en las palabras. El lenguaje verbal refleja el modo de ser de quien lo usa, expresa ideas, sentimientos y deseos. Las palabras que conforman la lengua de un pueblo y su cultura. Así como las personas cambian, es natural que las palabras evolucionen a la par. Para comprender cómo es que esto cambia, tenemos que tener en cuenta 3 puntos muy importantes. El primero sería los fonéticos. La fonética es en sí la rama de la lingüística que se encarga de estudiar los sonidos de las lenguas. Analiza la parte física del discurso. Se entiende entonces que estos son cambios de sonido. Viene de la palabra fone, que significa sonido, o de pronunciación, es por eso que es fonética. Espontáneo. Afectan a palabras particulares. Se consideran accidentes históricos y modas. Y sistemático. Se producen en contextos fijos y no al azar. Son resultado de la influencia de otros sonidos adyacentes. Algunos otros ejemplos los podemos encontrar, por ejemplo, en septem, que es 7, o novum, que es 9. Los siguientes cambios son los morfológicos. La morfología se refiere a la parte de la lingüística que estudia la forma interna de las palabras para determinar y clasificar las unidades. Son cambios en la forma y estructura de las palabras. Un cambio fonético provoca un cambio morfológico. Estos se pueden dar de 3 maneras diferentes. La primera sería por aumento de letras. Al comienzo de la palabra, por ejemplo, en prótesis, aqueste por este. En medio de la palabra, que sería la apéndicis, torzón por torzón. Y al final de la palabra, paragoge, felices por feliz. Por supresión de letras. Al principio de la palabra, aféresis, hora por ahora. En medio de la palabra, síncopa, Navidad por natividad. Y al final de la palabra, apócope, san por santo. Y la última sería por fusión o contracción, por ejemplo, del por de él, por transposición o cambio de lugar de letras o sílabas, que es metatesis, cantinela por cantilena. Y el último tipo de cambio sería el semántico. La semántica se refiere a la rama de la lingüística que estudia la interpretación o significado del lenguaje, palabras, expresiones, símbolos, entre otros. Son cambios de significado. Las causas del cambio semántico son múltiples. Transformaciones de los hechos o cosas, variaciones de los conceptos, influjo de los sentimientos humanos, analogía e influencias psicológicas y sociales. Los cambios que podemos observar aquí no son propios del pasado. De hecho, actualmente tendemos a cometer como que estas mismas equivocaciones, por así decirlo, con palabras en otros idiomas. El más común es el inglés. La segunda parte, o más bien la siguiente, nos va a hablar de los diptongos. Un diptongo es el conjunto de 2 fonemas vocálicos que se pronuncian en una sola sílaba. Los diptongos más frecuentes son los propios y los impropios. Los propios en sí enumera 8 principales, que es ai, oi, au, eu, ui, ei, au, eu y ou. Se diferencian claramente porque unos son con la E larga y otros son, bueno, con la E corta, y otros del mismo modo sería la O larga y la O corta. Es por eso que son 8, pero pues muchas veces aparece como que solo son 5. En au y en eu, el fonema se pronuncia como la U. A estos diptongos se les llaman breves o propios porque la primera vocal es breve. Por otro lado, tenemos los diptongos largos o impropios, con la primera vocal larga. En minúsculas se escriben con la iota suscrita, en la A, en la E y en la O, y en mayúsculas con la iota adscrita. Tanto en un caso como en el otro, la iota no se pronuncia. Pasando ahora por el latín,
y sus diptongos, podemos observar que el latín tiene 3 diptongos principales. En algunos casos se considera que existen 5, pero pues aquí tomamos que los principales son 3. Serían ae, au y oe. Además, en los préstamos griegos también se conservaba el diptongo eu. En algunas palabras también era diptongo ui. Todas las demás combinaciones de vocales formaban en latín clásico hiato. En la transcripción de palabras cultas o nombres propios, tendremos en cuenta ae, oe y au. Cualquier otra combinación de 2 vocales juntas sería hiato o semiconsonante seguida de vocal, incluso si en español son diptongo. Pasamos al siguiente tema. Bueno, antes de comprender lo que es la formación de las palabras, tenemos que entender qué es el vocabulario, qué lo conforma y por qué es lo que es. Primero, por definición, el vocabulario es el conjunto de palabras que se encuentran en una lengua o, en otro caso, el conjunto de palabras que una persona conoce acerca de una lengua. Pero hay que definir algunos términos antes de seguir. ¿Qué es una palabra? Una palabra es la unidad léxica que está constituida por ya sea un sonido o varios sonidos que articulados generan un significado. Así que, en palabras cortas, es la mínima unidad de significado propio que existe dentro del vocabulario. Lo siguiente son los fonemas. Un fonema es una unidad fonológica mínima que está en el sistema de una lengua. Por sí solos no cuentan con significado alguno y, pese a su aparente simpleza o poca relevancia, son extremadamente importantes, ya que podría decirse que los fonemas nos ayudan a generar el sonido que nosotros pensamos cada vez que vemos una letra. Nos permiten diferenciar entre palabras como casa y cama, que no tienen nada que ver una con la otra, y lo único que cambia en ellas es la letra S por la letra M. Después tenemos a los monemas, que son secuencias de fonemas que sí provocan cambios de significado y por lo tanto son la unidad mínima significativa del lenguaje. Los monemas no pueden degradarse o dividirse en pedazos más pequeños sin que el significado cambie y se clasifican de la siguiente manera. Para empezar tenemos a los lexemas, que son monemas que cuentan con un significado léxico concreto y autónomo, y están formados por una secuencia contigua de fonemas y que constituyen una base invariable de las palabras sobre las que actúan. Por otra parte, tenemos a los morfemas, los cuales son monemas que no cuentan con un significado gramatical autónomo y requieren añadirse a una secuencia que ya contenga un lexema para poder pues, cumplir con su misión o con su objetivo y tener así una interpretación semántica. Esto lo podemos ver como ejemplo en el cuadro de abajo. En la siguiente diapositiva podemos profundizar un poco más acerca de lo que son los lexemas y los morfemas. Algo muy importante acerca de los lexemas es que estos aportan el significado al término o la palabra. En sí dan como origen, como resultado la raíz de la palabra, que podría decirse que es la esencia en sí de la palabra misma, pero esto va a profundizarse un poco más adelante. Por su parte, los morfemas añaden matices diferentes al lexema. Pueden ser de género, de tiempo, de cantidad, de modo, etc. Un ejemplo de lexemas y morfemas lo podemos ver en la tabla de la derecha. Como amig, que es un poco más largo y constituye un lexema, o el simple sonido de la letra A, que es un morfema. Pero antes de profundizar más acerca de lexemas y morfemas, veamos lo que es la raíz, la parte invariable de una palabra. Podemos decir que la raíz es aquel elemento irreducible mismo que encierra el significado fundamental del vocablo que estamos escribiendo o estamos pronunciando. Y es muy común en varias palabras y, como ya dije, aporta el significado léxico.
Algo muy interesante de las raíces es que el conjunto de palabras que comparten una misma raíz se denomina familia léxica. Tenemos ejemplos como verde, verdoso, chica, chicas, chico, chicos, deporte, deportivo, deportistas, etc. En la siguiente diapositiva podemos profundizar aún más en lo que es la gramática tradicional de los lexemas y los morfemas. En cuanto a gramática, los lexemas son un poco más sencillos, podría decirse, pero muy importantes. Como ya se dijo, estos aportan el significado conceptual y léxico a la palabra. También generan la raíz de las 4 categorías gramaticales pues, más importantes que son los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios. En cuanto a la clasificación de los morfemas, esta es un poco más extensa y variada. Tenemos primero a los dependientes, que son aquellos que se tienen que añadir a un lexema ya existente. Los dependientes, a su vez, se dividen en derivativos y flexivos. Los derivativos son aquellos que aportan un significado léxico y, en el caso de los infijos, también un significado gramatical. Primero tenemos a los prefijos, que siempre están delante o antes del lexema y que no cambian la categoría gramatical, pero sí añaden un significado nuevo al lexema. Luego están los infijos o interfijos, que se colocan siempre entre el sufijo y el lexema y no aportan significado alguno a este mismo. Por último, dentro de los derivativos tenemos a los sufijos, que siempre están detrás o después del lexema o el infijo si es que lo hubiera, y suelen cambiar la categoría gramatical y aportan significado al lexema. Aquí puedo dar algunos ejemplos. Otro tipo de morfemas dependientes son los flexivos, los cuales sí aportan un significado gramatical, pero, algo muy importante, no crean nuevas palabras. Dentro de los flexivos tenemos a las desinencias nominales, que pueden ser de género y número. Un ejemplo de desinencia nominal de número es, por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra niña, la desinencia nominal de número la va a cambiar por niñas. Y si tenemos una de género, va a cambiar niñas por la palabra niño. Luego tenemos a las desinencias verbales, que podemos decir que son un poco más complejas que las nominales, ya que afectan el tiempo, el modo, el aspecto y la cantidad de la palabra, entre otras cosas, pero como ya dije, no son capaces de crear palabras nuevas. Después de los dependientes, tenemos a los morfemas independientes o morfemas libres, como también se les suele llamar, dentro de los cuales se encuentran las preposiciones, conjunciones, determinantes y los pronombres. La razón de que se llamen morfemas independientes o morfemas libres es que pueden funcionar por sí solos sin tener que ser añadidos a un lexema ya preexistente. Algunos ejemplos son que, en y por qué. Ahora continuamos. Sobre las raíces y la formación de palabras, ahora que ya vimos cómo funcionan las raíces y cómo funcionan los lexemas y los morfemas, cómo los usamos ahora para crear nuevas palabras. Normalmente en una lengua surgen palabras nuevas de acuerdo a 2 procedimientos. La primera es que las tomamos de otra lengua, como por ejemplo el latín tomó de la lengua griega espadón y la adoptó transcribiéndola en la forma de espada. Después, las siguientes lenguas romances cambiaron el sonido de esta palabra y para pasar a pronunciarse como espada, espasa o espada. Y después es así como nosotros tenemos una nueva palabra tomada de otra lengua ya existente. La otra forma de crear nuevas palabras es sacándolos de los propios recursos de una lengua. Esta puede ocurrir por 3 formas, que es por derivación,
que es la adición de sufijos a la raíz, como por ejemplo mexicano o librería. Está también por composición, que es la reunión de dos o más palabras en una sola. Y por último está la parasíntesis, que es la formación de derivados y compuestos a la vez. Y ahorita vamos a ver más a fondo cómo funciona cada una de estas. En el caso de la derivación, que consiste en construir nuevas palabras a partir de palabras primitivas, vamos a usar lo que son los prefijos, infijos y sufijos. En el ejemplo de la carne, obtenemos carnicería. La raíz sería carne y el sufijo sería ería. Tenemos también por prefijación, que en cuyo caso se añade uno o más prefijos, como el pre, el re, el in, el super. Y tenemos los ejemplos de prerequisito, remover, inmóvil y supermercado. Y otra forma es por sufijación, en donde se añaden los sufijos, o al final de la raíz se le pone un sufijo, que en este caso podemos ver los verbos de correr, corriendo y correrían. Y tenemos el de significado léxico como el ero, el ista, el oso, el illo, que sirven para aumentar, disminuir o dar otro enfoque a la palabra, como en las palabras de socialista, panadero, listillo, perezoso. Después tenemos la forma que es por composición. Esta se trata de la formación de nuevas palabras uniendo dos o más lexemas de palabras simples. Tenemos en el ejemplo de cómo obtenemos la palabra paraguas con las palabras para y aguas. Y, por ejemplo, tenemos en las palabras sacacorchos y tío vivo. Este tipo de formación de palabras por composición existen diferentes formas en las que se puede agrupar de esta manera. Puede ser por unión de dos nombres, como en latinoamericano o hojalata, por unir un nombre más un adjetivo, como en pelirrojo, unir un verbo más un nombre, como en cortafuegos, por términos separados por un guión, como en físico-químico o teórico-práctico, por palabras aisladas y que juntas le dan un nuevo significado, como tinta china o pez espada, por unión de adverbio y adjetivo o verbo, como en maleducado o en maldecir, por unión de verbo más un verbo, como en va y ven, por unión de un verbo y un pronombre, como el qué hacer, unión de adverbio y otro adverbio, como en anteayer, y construcción con preposiciones como letra de cambio, olla a presión, y frases contraídas como corre, ve y dile, y me tomé en todo. Normalmente este tipo de composición está muy dado por la cultura en donde se usa el idioma y va a depender mucho de las palabras y las frases que existen en cada región. Por último, tenemos la forma de construir, que es la parasíntesis. Esta se dice que no obedece a una formación de palabras propias, sino que es una combinación de la derivación y de la composición. Tenemos un ejemplo de quinceañero o quinceañera, que en este caso tenemos el 15, los años y el sufijo ero. Se combina un prefijo y un sufijo para crear una nueva palabra derivada. Sin embargo, hay que diferenciar este tipo de parasíntesis con la forma de componer por la prefijación o sufijación, ya que tenemos que se diferencian en que no hay palabras derivadas previas correspondientes porque no existen en una lengua, y vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo de ilegalizar. Este contiene un prefijo y un sufijo, que era lo que habíamos dicho que ocurre en la parasíntesis. Pero no ha sido formada de esta forma, ya que esta palabra es el resultado de añadir el sufijo izar al adjetivo ilegal, y así se forma ilegalizar.
esta palabra ilegal ya existía en el idioma, que estaba formada por el prefijo y el adjetivo legal. Entonces no cuenta como una parasíntesis. Sin embargo, en el otro ejemplo de envejecer, esta sí se ha formado mediante la parasíntesis porque no se ha construido por la sufijación a partir de la palabra en viejo, que no existe en el español, ni por la prefijación a partir de la palabra vejecer, que tampoco existe en el español. Entonces, al hacer esta prefijación y esta sufijación al mismo tiempo, se genera una nueva palabra que antes no existía y es así como se considera una parasíntesis. Esto ha sido todo por esta unidad. Les damos muchas gracias.